Aleluya, que el Señor les bendiga en esta tarde, amados hermanos. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias. Vamos todos juntos a meditar en la palabra del Señor en esta hermosa oportunidad. Éxodo capítulo 32, versículo 25 y versículo 26. Éxodo capítulo 32. Versículo 25. Éxodo capítulo 32, versículo 25. Cuando usted lo haya encontrado, por favor, puede confirmar con un amén. Éxodo capítulo 32, versículo 25 en adelante. Éxodo 32, versículo 25 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 26. Después vamos a seguir leyendo. Dice la palabra del Señor: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Vamos a leer una vez más el versículo 26 todos juntos. Dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a poder, Señor, a que no seamos rebeldes a tu palabra, Señor. A que no seamos, oh Dios, a que no hagamos oídos omisos ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner atención a tu palabra, guardarla en las tablas de nuestro corazón. Y que esta palabra nos ayude a tener una vida, Señor, que te agrade. Que esta palabra nos ayude, oh Dios, a ser diferentes en este mundo. Que esta palabra, Señor, levante al débil, levante al caído. En el nombre de Jesús, ayúdame con tu Espíritu Santo. Dame palabras, Señor, de sabiduría, palabras de ciencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a meditar bajo el tema: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Eso es lo que dijo Moisés. Vamos a meditar bajo el tema: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Ese es el tema que vamos a meditar en esta tarde. Y el tema ese lo he tomado del versículo 26, donde dice la Biblia, quiero que me vaya acompañando, donde dice que se puso Moisés a la puerta del campamento y dice que Moisés dijo: ¿quién está por Jehová? Esa es la pregunta que Moisés le hizo al pueblo y él dijo: júntese conmigo. O sea, todo el que está por Jehová, júntese conmigo. Y dice que se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora, para que nosotros podamos comprender por qué Moisés dijo estas palabras, tenemos que necesariamente leer los versículos anteriores y los versículos que siguen, para que nosotros podamos comprender a qué se está refiriendo lo que Moisés está diciendo. ¿Por qué Moisés le dice a este pueblo: ¿quién está por Jehová? El que está por Jehová, júntese conmigo. Ahora, dice que cuando nosotros podemos leer en el versículo 1 del capítulo 32,
Mire qué dice en el versículo 1 del capítulo 32. Capítulo 32, versículo 1 dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea que algo que nosotros vemos desde el principio, vemos que el pueblo se desesperó y vio que Moisés no regresaba. El pueblo dijo que Moisés tardaba en descender. Ahora, ¿a quién estamos esperando nosotros que descienda para venir a traernos? Y dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. El pueblo dice que le dijeron a Aarón: haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó, ni sabemos qué le haya acontecido. Y Moisés estaba en el monte hablando con Dios. Moisés estaba en la presencia del Señor. Entonces dice que el pueblo se desesperó, no pudieron esperar un poco más a que Moisés descendiera. Y dice que se acercan a Aarón. Ayer hacía un poco de referencia a esto. Entonces dice que Aarón le respondió a ellos en el versículo 2 y dice que les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces dice el versículo 3 que todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Podemos ver el gran problema que pasó en esta historia que la palabra de Dios nos relata. Escuchen cómo dice esta versión en el versículo 3. Dice: todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Versículo 4 dice que entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Dice: cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y en el versículo 5 dice, en esta versión, escuche cómo dice: al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. ¿Qué tan cegado pudo haber estado Aarón para él haber dicho, o para él haber edificado un altar a ese becerro? Verdaderamente Aarón no solamente se extravió él, sino extravió al pueblo y provocó la ira de Dios. Como veíamos ayer también, cómo Isaías va y denuncia al pueblo el pecado. Ahora vemos en esta historia cómo Aarón se deja llevar por el pueblo, cómo Aarón se dejó llevar por la impaciencia del pueblo, porque el pueblo dijo: Moisés se tarda en venir, no sabemos qué le ha pasado. Y Aarón, en vez de Aarón ponerse firme y decir: esperemos más tiempo a ver qué pasa, o esperemos o oremos a Dios y clamemos y preguntemos qué ha pasado con Moisés. Y muchas veces en nuestra vida, amado hermano, ocurre lo mismo.
En ocasiones, Dios permite que algo que nosotros estamos esperando se tarde un poco, y como nosotros somos impacientes, nos adelantamos y metemos la pata. Nosotros nos adelantamos y le fallamos a Dios. Pero dice aquí que Moisés, Aarón cayó en ese mismo juego, en esa misma desesperación del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos comienzan a alejarse de Dios, y lo tremendo que no solamente Aarón hace el altar para el becerro, sino que Aarón dice que mañana, dijo él, vamos a hacer una fiesta para Jehová. O sea, ¿qué tan cegado puede estar un siervo de Dios cuando no espera en la voluntad de Dios? Cuando nosotros no esperamos en la voluntad de Dios, el enemigo pone una venda en nuestros ojos y nosotros pensamos que lo que vamos a hacer es para Dios, cuando Dios se enoja porque lo que ellos pensaban que era fiesta para Dios, era fiesta para el becerro. Y entonces sigue diciendo el versículo 6 que al día siguiente madrugaron, y dice que ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Es parecido a lo que Dios dijo por medio de Isaías: ya no quiero sus ofrendas de paz, ya no quiero sus asambleas, sus reuniones. Mi alma ya no aguanta todo eso que ustedes hacen. Y vemos aquí como en el versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora, ¿será que ese era pueblo de Moisés o era pueblo de Dios? Dios le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste. Ese no era pueblo de Moisés, ese era pueblo de Dios. Pero Dios le dice esto a Moisés porque Dios también está probando a Moisés. Dios también está probando la fe de Moisés. Está probando también la integridad de Moisés. Por eso es que en el versículo 8, mire cómo dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se da cuenta usted que Dios no necesita que nadie le cuente lo que nosotros estamos haciendo? Dios mismo se entera allá en el monte donde está hablando con Moisés, y Dios le dice a Moisés: mira, desciende, porque ese pueblo ya se apartó. Ese pueblo ha hecho lo que yo le he mandado que no haga. Y sigue diciendo en el versículo 9: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, mira cómo dice en el versículo 10: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Se da cuenta que le estoy diciendo que Dios está tratando también con el carácter de Moisés? Dios le dijo: ve, porque ese tu pueblo se ha corrompido. En el versículo 10 Dios le dice: déjame que se encienda mi ira, que yo los destruya, y yo te voy a hacer otra nación más grande. O sea que Dios está tratando también con Moisés. Dios le dice: mira, déjame que los mate, y yo te voy a hacer a ti otra nación grande. Pero mire qué dice Moisés en el versículo 11. Dijo: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Moisés sí se lo dice: contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Dios le dice: mira, tu pueblo que tú sacaste, le dijo a Moisés, este es tu pueblo y este pueblo tú lo sacaste. Pero Moisés en la oración le dice: ¿por qué se va a encender el furor tuyo contra tu pueblo? Y es el pueblo que tú sacaste. Moisés le dice a Dios: este es tu pueblo,
tú los sacaste, ¿por qué se va a encender tu ira contra ellos que tú los sacaste? Entonces dice en el versículo 12, porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. O sea que Dios está hablando con Moisés. Moisés está hablando con Dios y le dice, mira, van a hablar de que tú solo los sacaste para matarlos y para borrarlos de la faz de la tierra. Lo que aprendemos aquí de Moisés es el carácter de un verdadero siervo de Dios. Vemos aquí el carácter de todo ministro que tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios. Porque el ministro debe interceder por el pueblo cuando está en pecado. El ministro no debe de pedir a Dios, Señor, mátalo porque mira lo que hizo. El ministro debe interceder como hizo Moisés. Señor, ten misericordia. Señor, levántalo. Señor, sácalo de donde ha caído. Y por eso es que Dios está tratando con Moisés, para ver si Moisés dice, bueno, destrúyelo. Es mejor que me haga a mí otro pueblo. Para Moisés era mejor. Pero Dios estaba tratando con Moisés. Lo mismo pasó con aquellos que andaban evangelizando y le dijeron a Jesús, maestro, hagamos como hizo Elías, que les caiga fuego. Y dice que Cristo le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Se da cuenta usted cómo el carácter de Moisés refleja a un hombre de Dios que ama al pueblo? A pesar de que el pueblo estaba en contra de Moisés, a pesar de que el pueblo hablaba mal de Moisés, a pesar de que el pueblo a cada instante estaban reprochándole a Moisés por qué los había sacado. Moisés, en vez de estar enojado con ellos, Moisés ora por el pueblo. Moisés intercede por el pueblo. Moisés le dice, mira, todo lo que tú has hecho con este pueblo, ese es tu pueblo. Y eso, Moisés es un tipo de Cristo. Moisés era un ejemplo de lo que Cristo iba a hacer cuando Él viniera. Cristo, lo que Él hace es interceder por nosotros ante el Padre. Dice la Biblia que Él está como nuestro abogado intercediendo por nosotros ante el Padre día y noche. Y mire que dice entonces cómo el pueblo se extravía de la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios le dice a Moisés, desciende. Y dice que cuando Moisés descendió del monte, llegó a donde estaba el pueblo. Y dice que cuando Moisés llegó al monte, dice que él vio el campamento, él vio las fiestas, él vio las danzas que todos estaban haciendo ante el becerro. Y dice que Moisés agarró el becerro que ellos habían hecho y lo quemó. Y dice que lo deshizo. Y dice que después Moisés lo molió y lo esparció sobre las aguas. Y dice que le dio a beber a los hijos de Israel toda el agua que él había hecho de ese becerro. Entonces dice que Moisés, mire que dice en el versículo 21, vaya conmigo al versículo 21 del capítulo 32. Versículo 21. Dice que, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Mire cómo Moisés está reprendiendo a Aarón. Moisés le dice a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Porque has traído sobre él tan gran pecado. Y dice en el versículo 22, entonces respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Aarón está tratando de excusarse. Aarón le dice, mi señor, no se enoje. Tú sabes que a este pueblo le gusta la parranda. Tú sabes que a este pueblo le gusta la fiesta. Entonces, en el versículo 23, mire qué dice. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Esa es una gran mentira de Aarón.
Está diciendo verdad, pero al final dice él, y salió este becerro. Ese becerro no se hizo solo. Ese becerro él lo formó. Dice, yo lo metí en el fuego y salió este becerro. Esa es una gran mentira. Pero vemos aquí, en Aarón, vemos lo mismo que hizo Eva con Dios. Vemos lo mismo que hizo Adán con Dios. ¿Por qué? Porque Aarón era culpable del pecado que había traído sobre el pueblo. Y Adán y Eva eran culpables del pecado que ellos habían cometido. Dios llama a Adán y le dice, ¿qué hiciste tú? No, fue la mujer que me diste. Aarón lo mismo. Moisés llama a Aarón y le dice, ¿por qué hiciste eso? No, es el pueblo. Adán dice eso, se excusa y dice, la mujer que me diste fue la que me dio esto. Dios llama a la mujer y la mujer le dice, ¿y tú por qué hiciste esto? No, fue la serpiente. O sea que nosotros como seres humanos siempre le estamos echando la culpa a otro. Siempre estamos nosotros escondiéndonos, excusándonos y diciendo, no, es que la carne es débil. Es que el diablo, es que no me di cuenta. Es que cuando sentí yo ya estaba ahí. Esa es mentira, amado hermano. Esa es la mentira más grande que nosotros podemos hacer, excusarnos siempre. Es que ni me di cuenta cuando caí, Señor. Esa es mentira. ¿Cómo que no te diste cuenta? Dios sabe, Dios siempre nos advierte. Dios siempre nos advierte. Entonces, dice que Moisés exhorta a Aarón y Aarón se excusa, pero mire qué dice en el versículo 25, es a donde llegamos. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. ¿Se da cuenta usted que Aarón lo había permitido? Dice, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés entre la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. O sea que es ahí donde está la bulla, donde está toda esa fiesta, esas danzas. Moisés llega y regaña a Aarón. Entonces viene Moisés y le dice a todos, Moisés se paró en medio y le dice, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Qué tremendo lo que Moisés hizo. Y dice que se juntaron con él todos los hijos de Leví. Ahora mire qué dice en el versículo 27. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Mire cómo Moisés les dice, ahorita cada uno va a agarrar su espada y va a matar a su hermano, a su amigo y a su pariente. Moisés era bravo, Moisés era tremendo. Ahora escuche cómo dice en esta versión. Dice, así que se paró en la entrada del campamento y gritó, todos los que están de parte del Señor vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Dice, Moisés les dijo, esto dice el Señor Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Mire hasta dónde llegó la ira de Dios y hasta dónde actuó Moisés. Que Moisés dijo, bueno, cada uno de los que se han juntado conmigo, o sea, los levitas, a los levitas que se juntaron con él les dijo, agarren su espada, ahora recorramos el campamento y maten a todos los que no se han juntado conmigo. O sea, todos los que se quedaron ahí con Aarón y haciendo fiesta, dice que se juntaron con Moisés todos los levitas. Y Moisés les dijo, agarren su espada, recorramos todo el campamento y maten incluso, dice, a sus hermanos, amigos y vecinos. Mátenlos a todos. Dice el versículo 28. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés
Y ese día murieron unas 3,000 personas. Eso lo dice en el versículo 28. Dice, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. O sea que hubo una matanza. Moisés ordenó una gran matanza. Y dice en el versículo 29, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. ¿Se da cuenta cómo Moisés vuelve una vez más y él dice, miren, yo voy a subir y voy a interceder otra vez delante de Jehová? Verso 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Se da cuenta cómo Dios y cómo Moisés es el ejemplo que todo pastor, todo ministro debe seguir. Interceder por el pueblo. Dice que Moisés le dijo a Dios, te ruego por este pueblo. Perdona su gran pecado. Perdónalos. Y si no, bórrame a mí del libro que tú has hecho. Moisés estuvo dispuesto a ser eliminado él por salvar al pueblo. Por eso le dije que Moisés es un tipo de Cristo, era figura de Cristo. Porque Cristo, cuando él vino, él hizo lo mismo. Él se puso por nosotros, él llevó nuestro pecado, él sufrió todas nuestras dolencias para que Dios nos perdonara a nosotros. Y dice que Dios le dice a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahora nos damos cuenta aquí que las consecuencias del pecado son tan reales como el pecado mismo. Dios afirma que el pecado contra él conlleva castigo. Dios afirma que el pecado que se comete contra él lleva un castigo. Ahora, Dios sabe cómo nos castiga, Dios sabe cómo nos corrige. Entonces, nos damos cuenta cómo Moisés intercede por este pueblo. Y escuche cómo dice en esta versión. Dice, ahora, si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés, no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. ¿Se da cuenta qué terrible es el pecado que Dios dice, al que peque contra mí, a ese yo lo voy a borrar? Ahora, para ir terminando, quiero leer un par de versículos. Vaya conmigo a Josué capítulo 24, versículo 21. Josué capítulo 24, vamos, tomen sus Biblias. Josué capítulo 24, versículo 14 en adelante. Josué 24, 14. Mire qué dice. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad.
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Versículo 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Verso 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. Verso 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿Se da cuenta cómo después de que murió Moisés, se levantó Josué y Josué sigue el ejemplo de Moisés? Josué le dice al pueblo: sirvamos a Dios con integridad y en verdad. Y no hagamos como han hecho nuestros padres que hicieron al otro lado del río y en Egipto, sino que sirvamos a Jehová. Y dice: si quieren ustedes, escojan hoy a quién quieren servir. Si quieren servir a los dioses de nuestros padres, o quieren servir a los dioses de los amorreos, o quieren servir a Jehová. Pero Josué les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice que el pueblo dice: no, ¿cómo vamos a dejar a nuestro Dios todo lo que Él nos ha hecho? Y dice que el pueblo dijo: no vamos a dejar de servir a Dios. Pero se da cuenta cómo Dios siempre está llamando a su pueblo a tomar una decisión. Lea conmigo para finalizar Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y con este versículo finalizamos. Mateo 26, versículo 24. Mateo capítulo 26, versículo 24. Aquí dice la palabra del Señor. Mateo 6, 24. 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra del Señor ahí, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, el llamado que Dios nos hace en esta tarde, amado hermano, es el mismo llamado que Dios ha estado haciendo siempre. A que tomemos una decisión, a que sigamos el ejemplo del mundo o sigamos el ejemplo de la palabra de Dios. Así como Moisés le dijo al pueblo y le dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Josué también le dijo al pueblo: sirvamos a Dios con integridad y en verdad. Lo mismo Dios nos dice hoy a nosotros. Hoy Dios le dice a usted, amado joven que está aquí, amado hermano que pueda ver, Dios le dice a usted: ¿a quién quiere servir?
Dios me dice a mí también, ¿me quiere servir a mí o quiere servir al mundo? ¿Me quiere servir a mí o quiere servir a el paganismo que hay en este mundo? Dios me dice a usted, me dice a mí y a usted, hoy nos dice lo mismo. Como Cristo dijo, no podemos servir a dos señores. Tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos servirle a Dios o queremos servir a las riquezas? Y mire cómo dice en esta versión, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Déjeme decirle que hoy en día mucha gente quizá no está haciendo lo mismo que hacía el pueblo. Quizá nadie está adorando un muñeco. Quizá nadie está como el pueblo en Josué. Quizá nadie está adorando a otros dioses como estatuas. Pero hoy en día, ¿qué es lo que usted y yo estamos adorando? ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra vida? ¿Será que se la estamos dedicando a Dios o se la estamos dedicando al mundo y a las riquezas? Porque hoy en día hay gente que está sirviendo más en su trabajo que está sirviendo a Dios. Hoy en día hay gente que se preocupa más por las cosas terrenales que por servir a Dios. Hoy en día hay gente que dedica más de 40 horas. 40 horas es lo normal que podemos dedicar al trabajo. Pero hoy en día hay gente que se preocupa por dedicarle hasta 60, 70 horas por semana, hasta que quisieran más horas para dedicarle al trabajo. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo pasa usted en la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo pasa usted, amado hermano, en oración, esforzándonos por eso? Ahora, conforme a la respuesta que nosotros mismos nos hagamos, cuente usted cada día cuántas horas o cuántos minutos yo le dediqué a Dios en este día. Pregúntese usted cada día, empezando mañana, pregúntese usted cuánto tiempo le dedicó a la Biblia, cuánto tiempo le dedicó a Dios. Y así todos los días debemos nosotros tener como un calendario, una disciplina de dedicarle tiempo a Dios. Porque si en la familia no hay, amado hermano, un tiempo que se le dedique a Dios como hizo Josué. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tomó la batuta. Ahora escuche este consejo familiar. Dice, el hombre como cabeza del hogar. La integridad y la autoridad del cabeza de familia se ve en su lealtad a Dios y la influencia que ejerce sobre los suyos para guiarlos al Señor. Escuche esto. La integridad y la autoridad del cabeza de familia se ve en su lealtad a Dios y la influencia que ejerce sobre los suyos. O sea que la lealtad suya a Dios se va a reflejar cómo usted está ejerciendo en su familia. Como lo hizo Josué. Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir a Dios. O sea que Josué tomó la batuta en su hogar como cabeza de familia y él dijo, bueno, la lealtad a nuestro Dios es primero. Entonces, ahora yo quiero dar aquí algo como ejemplo, porque como estamos hablando acá en este consejo de la cabeza del hogar o el cabeza de familia, usted sabe que el cabeza de familia, según la Biblia, es el hombre, es el padre, el que tiene que dar el ejemplo en el hogar. Ahora, esto es un consejo de la palabra de Dios. Si el padre, que es cabeza de familia, no está dando ejemplo en el hogar, ¿qué tiene que hacer entonces la familia en ese hogar? Dice la palabra de Dios, quiero ponerle un ejemplo nada más. Dice la Biblia que Timoteo, su papá era griego y su mamá era judía.
Timoteo, su papá era griego, o sea que su papá era alguien que no le servía a Dios. Era alguien que quizás rechazaba el evangelio, pero su mamá era judía. Su mamá lo había instruido en las escrituras. Pero además de eso, Timoteo tenía a su abuela que también lo instruía en la palabra. Su abuela tenía fe. Su mamá también tenía fe en el evangelio, creyeron en Jesucristo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, recuerda quién te ha enseñado. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña, cuando el cabeza de familia no está haciendo el ejemplo, la madre en ese hogar tiene que tomar la batuta y enseñarle a sus hijos el evangelio. Por eso dice que su lealtad y mi lealtad a Dios se va a reflejar cómo yo estoy influyendo en mis hijos. Si yo no estoy influyendo en mi familia, algo está pasando. Ya sea que mis hijos no están siendo enseñados bien o algún problema debe estar pasando. Pero déjeme decirle que la palabra también nos dice que la salvación es individual y cada uno entregaremos cuenta a Dios por lo que estamos haciendo. Pero si nosotros no salimos de nuestra responsabilidad, Dios tomará manos a la obra y Él nos castigará y nos va a corregir. Ahora déjeme decirle, amados hermanos que estamos aquí en esta tarde, si a nosotros no nos están enseñando, eso tampoco es excusa porque tenemos la palabra de Dios. Ahora, si nos están enseñando y a pesar de que nos están enseñando, nos estamos revelando, Dios va a obrar como hizo en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué. Moisés dijo a los que se juntaron con él, agarren su espada y maten a todos. Josué dijo lo mismo. Cristo dijo lo mismo. ¿Quieren servir a Dios o al mundo y las riquezas? Pero no podemos estar claudicando, decir, sirvo a Dios, pero también aquí. Tenemos que decidirnos, amados hermanos. Y la pregunta hoy es la misma que hizo Moisés. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Dijo Moisés. Moisés le dijo al pueblo, yo le pregunto hoy a usted, usted levante su mano, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? El que está por Jehová, póngase de pie en esta hora y vamos a orar para que el Señor nos dé la fortaleza. Todos los que están por Jehová, por los que están por Cristo, por el evangelio, pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Y el que no quiera estar de parte de Dios, ya sabe lo que le espera. Como dijo el profeta Isaías en lo que estudiábamos ayer, si no quieren hacer caso, la espada de Jehová los va a consumir porque Dios lo ha dicho. Eso está tremendo, amado hermano. Dios nos dice que tomemos una decisión. Entonces, que Dios nos ayude, amado hermano, a ser ejemplos en la congregación, a ser ejemplo en la sociedad, a ser ejemplo en la familia, más allá de todas nuestras debilidades que tenemos, más allá de todos los errores que cometamos, pero Dios nos dice, como le dijo al pueblo, si se arrepienten, si vienen a mí y se ponen a cuentas conmigo, yo los perdonaré. Dios siempre nos exhorta, pero Él siempre también nos da la esperanza de que seamos restaurados. Así que vamos a orar, amados hermanos, para que Dios nos ayude a tomar esa decisión. ¿A quién queremos servir? Vamos a orar.